hacia un nosotros cada vez más grande. Inlakesh katanesis maya, kinsikikesh yetel kimak olal. Beglae tankin bensik tulakal yokolkap lemakop, kubinop tanchel lumilo, yetel machop ukaktalo, lechibil tan usa Papa Francisco, utial lekina kuyalik beya. Titones yan betik bin maloton, takte malopexil kuyalik Jesús, tiu kambalov, mau petiko, mishmak, sok u yokkau. Kamba Santiago, kuyalik yolak, le ayikalovo, kubet kob, pisolal mabei, bel beklae chane, geupactal alik, tiele nojos cajo, kuliksikov, pakob utial maumano blemacho, utalub tanchel lumil. Padre Lorenzo, responsable en la Arquidiócesis de Yucatán de la Pastoral de Migrantes, hermanos diáconos, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, en cualquier punto de Yucatán, hermanos que nos siguen en cualquier lugar de Latinoamérica y del Caribe, en este día que está dedicado a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Hoy celebramos la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y el lema que escogió el Papa Francisco para esta jornada es hacia un nosotros cada vez más grande, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo. Cuando Dios creó al ser humano en el paraíso, dijo, hagamos, lo dijo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues si Dios es en esencia familia, es un nosotros, el ser humano no puede asemejarse al Señor en el aislamiento, en el egoísmo o en la cerrazón de una familia, de un grupo o de una nación. Abrirnos al que emigra significa construir el nosotros y realizarnos según la imagen divina que llevamos en nuestra naturaleza. El Evangelio de hoy, según San Marcos, comienza hablando de la expulsión de demonios que practicaban otros que no eran discípulos de Jesús. Tal vez esos otros que expulsan o que expulsaban demonios habían sido discípulos de Juan el Bautista o de algún otro predicador o del mismo Jesús y luego ya se habían separado. El caso es que los discípulos, los 12, no tenían intención de abrirse a los otros. No estaban pensando en un nosotros cada vez más grande. Por eso Jesús les llama la atención. Igual que el apóstol San Juan en el Evangelio de hoy quería prohibir a los que expulsaban demonios sin ser de su grupo, que lo siguieran haciendo. Algo semejante pasa en la primera lectura tomada del libro de los Números. Yahvé Dios tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a 70 ancianos que habían sido convocados, los cuales se pusieron a profetizar. Pero 2 hombres que se habían quedado en el campamento también recibieron el espíritu que se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar. Josué le pidió a Moisés que les prohibiera a ellos 2 profetizar, a lo que Moisés respondió:
¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos el Espíritu del Señor. Los muros que hoy se construyen, materiales, morales o legales, son un cerrarse a nosotros total que formamos con toda la humanidad. ¿Cómo vamos a compartir las cosas espirituales o a estar en comunión unos con otros si excluimos a algunos por ser pobres o por no tener toda la documentación? Ojalá descendiera sobre todos el Espíritu del Señor. Hoy Jesús dice en el Evangelio: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Pues bien, así como tenemos fe en que el Señor se hace presente en sus ministros y les ofrecemos un vaso de agua y tratamos de resolverles todas sus necesidades, recordemos que los pobres son también sacramento vivo de Jesús, que nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui migrante y me alojaron en sus casas. Jesús nos amonesta y señala la gravedad que hay en escandalizar a una de esas personas. Y dice en el Evangelio de hoy: al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valiera que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Porque casi todos los migrantes son creyentes en Cristo, aunque pertenezcan a distintas iglesias. Los miles de migrantes atorados en la frontera sur o en la frontera norte de México son en general gente sencilla que se siente escandalizada por el rechazo, por el odio, por la indiferencia del común de la gente y por supuesto de los gobiernos de los pueblos por donde van pasando. Podemos llevarlos a alimentar resentimientos o incluso llevarlos hasta el robo en su desesperación por tener el pan de cada día. Bendito sea Dios que la caridad cristiana que los migrantes encuentran en nuestra iglesia y en otras iglesias no son la única muestra de fraternidad que los migrantes encuentran en su camino, porque existen muchos buenos samaritanos y samaritanas, como las matronas, por ejemplo, que al paso de los migrantes les ofrecen tan siquiera un vaso de agua, muchas veces hasta comida. Que si todos hiciéramos lo mismo, no sería tan difícil la tarea de servir a Cristo en los migrantes y refugiados. En la segunda lectura, el apóstol Santiago habla con mucha dureza contra los ricos y les dice: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Por supuesto que todos sabemos que hay riquezas fundadas solo en el trabajo honrado y la bendición de Dios, y que hay gente rica que es muy justa en el trabajo con sus empleados y muy generosa con los necesitados. Pero Santiago se refiere a los ricos sin escrúpulos ni ética, que han amasado sus fortunas defraudando a otros y haciendo toda clase de negocios sucios. Por eso dice: el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor,
de los ejércitos. Ricos así son causantes de la migración. La responsabilidad personal de los ricos para con los pobres también debe considerarse como la responsabilidad de las grandes potencias económicas del mundo, sobre todo en nuestro mundo globalizado, en el cual en muchas formas el enriquecimiento de una nación se funda en el empobrecimiento de otras naciones, ya de por sí pobres. Por eso, en lo que se refiere al tema de los migrantes y refugiados, las naciones ricas tienen una gran responsabilidad para evitar que tantos miles y miles de seres humanos estén siendo materialmente expulsados por la miseria y la inseguridad de sus países. Es muy bueno que los países de Latinoamérica y el Caribe hayan sostenido aquí en México un foro y que busquen enfrentar juntos sus problemas, pero es más importante que las naciones poderosas sean parte de la solución de los problemas. Recordemos que católico significa universal, y por eso el mensaje del Papa Francisco hace un llamado a los católicos para construir el nosotros. Dice: en el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados, y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer como iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso todo bautizado, donde quiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho de la comunidad eclesial local, miembro de la única iglesia, residente en la única casa, componente de la única familia. Los fieles católicos están llamados a comprometerse cada uno en particular a partir de la comunidad en la que vive, para que la iglesia sea siempre más inclusiva. También el Papa hace un llamado a todas las personas de buena voluntad, diciéndoles: a todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia humana para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de hacerlos juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas. Oración del Papa Francisco para esta jornada mundial del migrante y el refugiado. Padre Santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien que se había excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en nuestro nosotros, que se vuelve así cada vez más grande. Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa nuevamente a quien está en el exilio, en el nosotros de la comunidad y de la iglesia, para que nuestra tierra pueda ser, tal como tú la creaste, la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.